Gracias, señor Procurador General de la Nación. Dejo ahora en el uso de la palabra al presidente de la República, doctor Arévalo. Muy buenas tardes. Hoy estamos demostrando una vez más, con hechos concretos, que no toleraremos la corrupción en el país. Mi compromiso como presidente de la República y el compromiso de todo el gobierno de Guatemala es luchar incansablemente para que estos hechos que dañan de manera directa a nuestro pueblo nunca más se repitan. El pueblo de Guatemala es, en última instancia, quien se ve perjudicado por todos, cada uno y cualquier hecho de corrupción dentro de la administración pública. Lo hemos estado viendo en denuncias que han sido presentadas sobre otros casos y hoy lo vemos en este caso que es trágico por el alcance de la corrupción y el alcance del daño que causa a la población guatemalteca. Quienes cometieron estos actos no solo han demostrado su falta de compromiso con la función pública, sino han hecho ver que están dispuestos a afectar la vida, la salud y el bienestar de sus compatriotas. En momentos difíciles y amargos como la pandemia del COVID, en donde toda la sociedad guatemalteca estaba bajo el asedio de una terrible enfermedad que no conocíamos y que no comprendíamos, los corruptos en Guatemala vieron la oportunidad de beneficiarse impunemente, de beneficiarse a costa de la salud de la población, de beneficiarse a costa de vidas humanas. Pero hoy todos nosotros, el pueblo de Guatemala, su gobierno y la población, les decimos que no permitiremos que funcionarios corruptos continúen aprovechándose del dolor y de las necesidades de cualquier persona. Necesitamos y exigimos que los corruptos enfrenten la justicia. Es triste compartir con ustedes que son varios los grandes casos de corrupción que nos hemos estado encontrando en estos primeros pocos meses de gobierno. Esto, que encontremos casos de tal magnitud y con tanta facilidad y frecuencia, no es una buena noticia. Ciertamente no es algo que nos enorgullezca como país, pero es la evidencia de una corrupción que como gobierno y como pueblo no podemos permitir y no podemos aceptar. Nuestro compromiso por cambiar la vida de las personas en Guatemala implica no dudar un segundo cuando nos encontramos un caso de esta naturaleza, no dudar un segundo en presentar la denuncia correspondiente para que se haga la investigación y se deduzcan las responsabilidades que correspondan. Los grandes casos de corrupción que vayamos encontrando serán denunciados sin importar quiénes sean los afectados, porque tenemos muy claro que sin una política firme de intolerancia a la corrupción, Guatemala no va a poder salir adelante. Muchas gracias. Gracias, presidente. El presidente se va a retirar en este momento, que vamos a dar paso a la conferencia de prensa con los 3 funcionarios que están en la mesa.
Dejo entonces a nuestro compañero Julio Lara, quien va a dar espacio a los periodistas que van a preguntarle, reitero, a los 3 funcionarios acá en la mesa. Gracias, señor secretario. Buenas tardes a todos y a todas, a distinguidos funcionarios. Comenzamos con Hedy Quino, del diario La Hora. Buenas tardes. Para el señor Procurador General de la Nación, mi pregunta va acerca de que entiendo que esta denuncia va en contra de la exministra de Salud, Amelia Flores. Sin embargo, pues se entiende que este contrato se hizo durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Me gustaría saber por qué razón no se denunció también al expresidente Alejandro Yamatei, asimismo como al ex jefe del centro de gobierno, Miguel Martínez, teniendo en cuenta que este exfuncionario, el gobierno de Estados Unidos lo señaló de beneficiarse también con este contrato de las vacunas Sputnik. Esa sería mi primera pregunta. Sí, lo que sucede es que dentro del expediente consta en los documentos que el contrato lo firmó la doctora Amelia Flores como ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Ahí no consta que sea un acto autorizado, ordenado o aprobado por el presidente de la República o en el cual haya participado el señor Miguel Martínez. Realmente lo que por la responsabilidad del funcionario público pues debe ceñirse a lo que consta en los documentos que se tuvieron a la vista y con base en los cuales el señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social el día de hoy presentó esa denuncia. Sería una enorme irresponsabilidad asumir cuestiones que no constan en los documentos que se tiene a la vista. Pero también es una enorme irresponsabilidad el que no se investigue la posible participación de otras personas en esa contratación. Entonces, acá lo que debe proceder es, el Ministerio Público deberá investigar quiénes son las personas que puedan haber o pudieron haber participado en la celebración de este contrato. Lo que consta en los documentos es que quien firmó y quien otorgó el contrato es la señora ministra, ex ministra de Salud Pública y Asistencia Social, la doctora María Amelia Flores. Y es por eso que únicamente a ella se está incluyendo como persona sindicada. Hay una segunda pregunta para usted, señor Procurador. Procurador, solo una pregunta. También me gustaría conocer por qué razón no se denunció ante el Ministerio Público. Y también quisiera reiterar nuevamente con el exfuncionario, ¿verdad? Miguel Martínez, que ya Estados Unidos lo señaló a él de beneficiarse con este contrato. Entonces quizás ustedes analizarían, digamos, también hacer una petición de, una denuncia más bien en contra de este exfuncionario, teniendo en cuenta los señalamientos de Estados Unidos. Asimismo, también usted indicaba de que organizaciones internacionales no habían aprobado el uso de las vacunas rusas en el momento que Guatemala lo firmó. ¿Tienen ustedes estimaciones de que si hubo algunas muertes a causa de estas vacunas? Gracias. Sí. Realmente estimaciones sobre muertes pues son datos que yo como Procurador General de la Nación no tengo, pero están todas las estadísticas de toda la pandemia y eso está en posesión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Con relación a lo que usted plantea del conocimiento que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre hechos en contra del señor Miguel Martínez, realmente eso es algo que escapa a las competencias, a las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Ese es un tema que, al tenerse conocimiento, pues deberá presentarse quien tenga el conocimiento de tales hechos que puedan constituir delito, presentar una denuncia del Ministerio Público e investigar. Pero por el hecho de que un Estado esté afirmando determinadas cuestiones, eso no obliga a la Procuraduría General de la Nación a plantear, y mucho menos al señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, a plantear una denuncia. Ahí el que tiene que plantear la denuncia es a quien le consten esos hechos. Y a mí como Procurador General de la Nación en estos momentos no me consta. La tercera pregunta. Voy a contestar a la tercera pregunta. Sí, señor Procurador. Era con relación, es con relación a por qué se interpuso o por qué se presentó la denuncia
en el organismo judicial y no en el Ministerio Público. Realmente se considera como más ventajoso y más directo presentarla en el órgano jurisdiccional, de manera que aseguremos que tenga un control judicial y un control jurisdiccional, y que de todos modos el tribunal tendrá que remitir al Ministerio Público el expediente para que haga las investigaciones pertinentes. Y en caso así lo vaya revisando, pues ir avanzando y haciendo las medidas y pues diligencias de investigación correspondiente. En caso se quisiera desestimar la denuncia, cosa que vemos muy poco probable porque los hechos son contundentes, pues tendrá que buscarse siempre y hacerse en sede judicial para que nosotros en la Procuraduría General de la Nación, como agraviado y en ejercicio de la reparación digna del Estado, y el ministro de Salud Pública y Asistencia Social como denunciante, podamos eventualmente hacer una oposición a esa desestimación, pero lo vemos muy poco probable que se esté pensando en una desestimación. Los hechos son contundentes y la seriedad del asunto pues requiere un trato serio, una investigación profunda del tema. Gracias, procurador. Ahora escucharemos al señor ministro de Salud. Sí, gracias, señor procurador. Solo quería agregar con relación a la pregunta sobre información que se haya requerido al gobierno de los Estados Unidos de América en relación a todo lo acontecido con este proceso de la vacuna Sputnik. Nosotros presentamos una solicitud de la Cancillería para que nos hagan llegar cualquier información que ellos tengan conocimiento de información adicional que el gobierno americano pudiera tener en relación a este asunto. Gracias. A usted, señor ministro. Continuamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Gracias, buenos días. Tal vez retomando un poco de a quiénes abarca esta denuncia, el ex canciller Pedro Brolo viajó a Rusia para tratar el contrato. ¿Por qué no se denunció al ex canciller o si en algún momento se va a ampliar esta denuncia hacia él? Si bien el contrato usted menciona que lo firmó solo la ex ministra de Salud, se tuvo que tener el aval del presidente Yamatei. ¿La Procuraduría General de la Nación tiene constancia de que hubo aval del presidente Alejandro Yamatei en este contrato? Y pues si es así, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Si se va a ampliar la denuncia hacia el expresidente. Tengo otras preguntas, pero no sé si me puede responder esas dos primero. Gracias. Lo primero, con relación al ex canciller Pedro Brolo, realmente estas son cuestiones que tiene que determinar el Ministerio Público en su investigación, en la participación o no de otras personas más allá de la exministra María Amelia Flores. En estos momentos no se tiene, la denuncia se plantea teniendo como indicación de partícipes únicamente a la exministra, porque eso es lo que consta en el documento. Ahí no consta que haya firmado o intervenido el ex canciller Pedro Brolo, pero insisto, reitero, esto es un asunto y un aspecto que deberá constatar el Ministerio Público en la investigación que realice. El otro aspecto... Era que si había un aval del presidente, expresidente. Sí, la forma de contratación es muy particular. El artículo 4 del decreto 1-2021, si ustedes se recordarán, la situación de emergencia y una pandemia que ya de por sí es una emergencia mundial, pues requería de determinadas particularidades, y en ese sentido es que el Congreso de la República autorizó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la adquisición de forma directa de las vacunas. Entonces, legalmente, lo que se desprende de este artículo 4 es que es el Ministerio de Salud Pública el que debía celebrar la contratación de forma directa, pero con el fabricante. Entonces, no consta en ese documento un aval, como usted lo estaba preguntando, no consta un aval del expresidente Yamatei, de manera que no se puede suponer tal aspecto. Insisto, reitero, la participación de cualquier otra persona es un aspecto que deberá investigar a profundidad el Ministerio Público y deducir las responsabilidades que corresponden. Gracias, señor procurador. Hay una segunda pregunta de la periodista Leslie Sánchez.
Gracias. Es en torno a los 11 posibles hechos que usted mencionaba que podrían ser delitos. Me llama la atención lo de la indemnización, que solo se estableció $100,000. ¿Qué va a hacer en este momento el Estado de Guatemala? Puede pedirlo, si bien el contrato ya terminó, pero para que pudiera explicar cuál sería la ruta en este momento a seguir. Y también, sí, y las regalías. ¿En algún momento el Estado tuvo que pagar regalías o en este momento habría que pagar? ¿Qué va a pasar también con las otras vacunas que nunca vinieron? ¿Hay que pagar a esta empresa Human Vaccine? Gracias. ¿Qué va a hacer el Estado de Guatemala con relación al contrato? Más allá de la denuncia que se está presentando, es un aspecto de estrategia de litigio que no se puede revelar a los medios, ¿verdad? Es un tema que el Estado tiene que tratar con sumo cuidado y por ende no puedo, jurídicamente no puedo darle una respuesta a esa pregunta. Lo que sí puedo contestarle es que la primera acción es denunciar la posible comisión de hechos delictivos que se hizo el análisis, el equipo jurídico del ministro en coordinación con las distintas entidades del Estado, dentro de las cuales está la Procuraduría General de la Nación. Dimos apoyo y trabajamos en conjunto con el ministro para esta denuncia que él está presentando el día de hoy. Ese es el hecho concreto que podemos afirmar. Respecto de los otros pasos o de la estrategia de litigio, no puedo yo darle una respuesta a eso. Con relación al pago de regalías, eso está de acuerdo al contrato, a lo pactado, a lo que consta en el contrato. Dentro del precio ya va implícito una parte para regalías. ¿Sí? Hace dentro del precio por dosis, porque eso se pactó por dosis. Entonces ya está una parte de regalías. Lo demás, pues como le reitero la tercera pregunta que hacía en este bloque, insisto, reitero, es un tema de estrategia de litigio que no se puede revelar, ¿verdad? ¿De cuánto fue esa parte por cada vacuna? ¿Cuánto se pagó, digamos, de regalías por cada vacuna? Sí, pero ¿Cuánto se pagó en cada vacuna de regalías en cada vacuna? Perdón, gracias. en total fueron $796,000 pagados de forma anticipada. Ese es jurídicamente lo que es ilegal, ¿verdad? Que se pagaron $796,000 de manera anticipada. Pero perdón, es que tal vez no me queda claro. ¿Esto era solo regalías? Solo regalías. Ok, gracias. Y va implícito en el precio. Gracias, señor procurador. Continuamos con Lourdes Arana de Alba Visión. Gracias, buenas tardes a todos los funcionarios presentes. Mi consulta sería respecto a la denuncia anterior que ya se había presentado ante la Fiscalía contra la Corrupción en contra de Amelia Flores por la compra de estas vacunas. Ustedes han tenido acceso si esta investigación avanzó y si tienen algún pronunciamiento por parte del Ministerio Público. Asimismo, si la nueva denuncia que ustedes presentan abarca el vencimiento de las vacunas que se quedaron sin utilizar. Se sabe que el Ministerio Público está utilizando estas vacunas como parte de la prueba en contra de esta denuncia anterior. Únicamente, gracias. Sobre la denuncia, ¿no? Pero puedo contestar que desconozco. Sí. Okay. Yo contesto de acuerdo. Respecto de la primera pregunta que se formulaba, realmente la denuncia que ya fue presentada está tramitándolo el Ministerio Público y yo no tengo conocimiento de ella. Además es un proceso, por la naturaleza misma de la denuncia y del proceso, pues es un trabajo que está llevando a cabo el Ministerio Público y ahí no se nos da, digamos, más participación que la que el juez y la ley ordene. Entonces, desconozco su contenido y desconozco en qué estado se encuentra y no sé, digamos, hacia dónde va. Eso es un tema que le corresponde realmente al Ministerio Público, a quien le compete con exclusividad el ejercicio de la acción pública penal y la investigación criminal de estos hechos. Entonces, esa es la respuesta que yo podría darle, no tengo conocimiento. Yo quería ampliar con relación a la pregunta que hizo sobre la prueba que tiene el Ministerio Público o las pruebas que tiene con relación a las vacunas. En el caso del Ministerio de Salud tampoco tenemos conocimiento de qué es lo que están haciendo ellos con eso.
De lo que sí tenemos conocimiento es de una bodega donde existen vacunas, la mayoría vencidas, que no tenían ningún resguardo. En este momento están resguardadas por la Policía Nacional Civil y estarán ahí a requerimiento de la autoridad correspondiente lo que se quiera hacer con ellas. Pero no se está administrando ninguna vacuna de esos lotes a ninguna persona. Gracias, señor ministro. Continuamos con Eduardo Perea de Radio Sonora. Muy buenas tardes, autoridades presentes. Quisiera consultar si la denuncia que el día de hoy en la mañana presentaron en Torre de Tribunales ya fue recibida o todavía están componiendo el documento, porque tengo entendido que no fue recibido por completo. Y la siguiente pregunta es, ¿continuarán adquiriendo vacunas contra el COVID-19? De ser así, ¿cuál y de qué manera lo van a hacer para no caer, como en este caso, en anomalías en la compra? Gracias. Respecto a la primera pregunta sobre la recepción, no es que hubiera que corregirle algo, sino que en la ventanilla se pidió que se foliaran los 2.000 folios, más de 2.000 folios que se acompañaron a la denuncia. Entonces habían algunos que requerían, ¿verdad?, ir revisando la foliación. Por lo extenso de la documentación acompañada, en estos momentos todavía se está terminando de hacer la foliación, inmediatamente pues entregarle a los abogados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el comprobante de recibido de dicha denuncia, pero ya fue interpuesta. Lo que está en trámite es la foliación. La compra de, si va a haber compra de más vacunas, señor ministro. Sí, tenemos una donación de 100.000 dosis que se recibió en el mes de febrero, pero la lección aprendida que tuvimos con la pandemia es de que previo a administrar cualquier vacuna, COVID o cualquiera, tiene que haber una fase de sensibilización a la población para que todos los rumores y todas las teorías erróneas que se diseminaron por redes sociales no vuelvan a producir el efecto negativo que tuvo con esa vacuna en particular. Lo segundo es los elementos que ya estaban contenidos en esta ley de emergencia que deben de cumplirse si se llegara a presentar de nuevo otra pandemia, ¿verdad? Y es de que hayan vacunas que se completó al menos la fase 3 del ensayo clínico, que hayan recibido autorización para un uso de emergencia, que hayan recibido un registro sanitario de comercialización y que hayan recibido una precalificación de la Organización Mundial de la Salud, lo cual no se tuvo en estas vacunas. Gracias. Gracias, señor ministro. Continuamos con Esther Juárez de Soy 502. Gracias. Gracias, funcionarios. Buenas tardes. Tengo 4 preguntas. Una es si el acceso al contrato será posible por parte de la población en general o de los medios de comunicación. La número 2 es si Guatemala está obligada a pagarle cierta cantidad de dinero como una indemnización o pago por perjuicios o algo parecido a la entidad en Rusia. La número 3 es si se puede recuperar algo de la inversión que se hizo en torno al tema de las vacunas. Y pues ya insistieron en la número 4, pero la debo hacer de nuevo. ¿Por qué no se denunció al presidente Alejandro Yamatei? Si bien el Ministerio Público, entiendo, o ya empezó o va a trabajar en las investigaciones, ¿por qué no se hizo, digamos, en un bloque el tema de las denuncias en contra de los demás funcionarios? Porque entiendo que la investigación continúa. Sí. Con relación a lo planteado, toda esta serie de cuestiones tienen que resultar precisamente de la investigación penal. La publicidad del contrato es un aspecto que tiene que verificarse. Realmente no hay una justificación para mantener esa confidencialidad.
todos los actos de la administración pública son esencialmente públicos. Tiene que existir un proceso de auditoría social, por supuesto. La garantía de transparencia es un principio fundamental, es precisamente la publicidad de los actos, salvo aquellos que la propia ley establece que no, pues que tienen cierta reserva o que son confidenciales. Y para darles un ejemplo, asuntos militares, asuntos diplomáticos, los procesos penales, procesos en donde figuran como sujetos o como partes menores de edad, documentos que han sido clasificados por la administración pública como reservados o con garantía de confidencialidad de acuerdo con la ley de libre acceso a la información pública. Cualquier otro acto o documento que se quiera plantear o invocar confidencialidad, realmente eso es lo que no se justifica. Entonces el acceso al contrato sujeto a las restricciones que pueda presentarse dentro de la investigación criminal, cosa que eso compete con exclusividad al Ministerio Público, pero estimamos que no hay razón por la cual negar acceso a ese contrato, si es público, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿dónde estará disponible o dónde se puede acceder a él? el contrato forma parte del expediente administrativo que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces habrá que desde el Ministerio revisar los mecanismos jurídicos para poner a disposición de la población ese contrato. Con relación a todos los demás aspectos que usted menciona, esos están sujetos precisamente a la denuncia y al hecho criminal que se investiga. Precisamente porque el punto central es, ¿puede mantenerse obligaciones del Estado derivados de un hecho criminal como el que estamos acá denunciando? Entonces toda esta serie de cuestiones van de la mano de lo que se establezca en el proceso penal y también, por supuesto, en lo que compete a la defensa de los intereses del Estado más allá del proceso penal. Por supuesto que tenemos y estamos trabajando en una estrategia de litigio para revisar los demás aspectos que usted plantea, pero obviamente eso no lo podemos hacer público, es parte de la estrategia de litigio con relación al aspecto. Así que ahí me quedo. Gracias, señor procurador. Continuamos con Heidi Pineda del medio Liberal GT. Gracias. Buenas tardes. Quisiera por favor que nos pudieran dar un breve resumen de cuáles han sido las transacciones económicas a consecuencia del contrato, de cuánto fue el contrato, cuánto fue lo pagado, cuánto quedó todavía pendiente, el tema de regalías, si nos pueden por favor dar ese resumen económico. Y luego también escuché que el PGN mencionó acerca de las certificaciones internacionales de la vacuna y quisiera consultarles si el acuerdo que se emitió en el 2021 estipulaba la certificación internacional y qué organismos debían tener o dar esa certificación para la compra de las vacunas. Gracias. Voy a empezar yo con la parte de la certificación. Como mencioné anteriormente, el mismo decreto 1/2001 mencionó que las autoridades competentes solamente podían adquirir vacunas que hubieran cumplido con alguno de los siguientes requisitos. El primero es que la vacuna hubiera completado la fase 3 de un ensayo clínico. La segunda es que la vacuna hubiera recibido autorización para su uso de emergencia por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente. Tercero, que la vacuna hubiera recibido un registro sanitario y de comercialización por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente. Y cuarto, vacunas que hubieran recibido precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Estos eran los requisitos que el mismo decreto 1/2001 planteaban como necesarios para poder autorizar la administración de una vacuna. Gracias, ministro. En cuanto a los pagos, lo pagado anticipadamente son 614.501.455 quetzales con 70 centavos para
8 millones de dosis del componente 1 y 2 de la vacuna Sputnik. 2. Se pagó un monto de 6.196.105 quetzales, son $796.000, en concepto de regalías para la empresa Human Vaccine Limited Liability Company. Esa es la información que tengo acá. Gracias, señor procurador. La última intervención es de Sergio Cegueda, de Canal Antigua. Buenas tardes. Primero, si nos pudiera comentar el procurador, ¿qué pasó con el tema de declarar en algún momento lesivo el contrato que se tenía, dadas todas las anomalías que en algún momento se empezaron a encontrar con el momento en que usted asume la Procuraduría y esta situación, ¿no? Luego, ¿se detectó en algún momento si algún funcionario del Ministerio de Salud en aquel entonces habría recibido algún tipo de comisión a cambio de poder firmar este contrato con la empresa rusa para la obtención de las vacunas? Y luego, si nos podrían indicar exactamente cuáles son los delitos que ustedes creen que se pudo haber cometido, bajo los cuales se denuncia a la exministra Amelia Flores. Y por último, ¿se revisaron otros contratos con otras casas proveedoras de vacunas si se dio algún tipo de anomalía similar a lo que pasó con Sputnik y qué pasó con estas? ¿Contesto yo la lesividad? Respecto de la lesividad, se hizo un análisis sobre qué acción, pues si procede o no, y la conclusión jurídica de ese análisis que se hizo es que, y para definir la estrategia que se iba a seguir con relación a este acto que ya se presentó, es que realmente la lesividad no es una acción que proceda en este contrato en particular. Por eso es que no se presentó. Los delitos son los que pensamos que son, ¿verdad? Y que están acá, estamos seguros, son 3. Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación. Malversación de fondos. Esos son los 3 delitos, pero quiero aclarar algo y quiero ser enfático en esto, ¿verdad? Al denunciante no le compete hacer la calificación jurídica de estos delitos, sino que esta es una función que le compete al órgano jurisdiccional y a partir de una calificación provisional que va a hacer el Ministerio Público en la investigación de los hechos que tiene. Pero no le compete al denunciante. Entonces, realmente lo que debe contener la denuncia son los hechos que se podría calificar como actos delictivos o hechos, ¿verdad? La conducta delictiva. Entonces, lo que se denuncian son esos hechos, ¿verdad? Y eso es lo que se puso en conocimiento dentro de esta denuncia, los hechos derivados de los cuales pueden haber pues la comisión de un delito. Sí, gracias. Con relación a la pregunta de si hubo o no algún pago o comisión a algún funcionario, en este momento no tenemos información al respecto. Sin embargo, como indiqué anteriormente, se ha solicitado a la Cancillería todo el expediente relacionado con esta vacuna Sputnik en relación a las comunicaciones con el gobierno ruso. Y también se ha solicitado a través de ellos cualquier información que la Embajada de los Estados Unidos pudiera tener al respecto. En relación a investigación de otras vacunas, en este momento todavía continuamos analizando información relacionada con esas compras, así como otras compras que también ocurrieron durante el periodo de pandemia. Bueno, muchas gracias al Procurador General de la Nación, al Ministro de Salud, al Comisionado contra la Corrupción, por haber estado en esta conferencia de prensa. Asimismo, agradecemos a los medios que están presentes y a la audiencia de Guatemala TV. Gracias por habernos acompañado y nosotros regresamos a la programación habitual. Hasta luego. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.